Amén. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Qué gusto estar nuevamente aquí el día de hoy. Gloria al Señor en este seminario maravilloso que hemos tenido durante todos los lunes. Y bueno, gracias a Dios por todo, ¿verdad? Si no fuera por esta pandemia, no nos hubiéramos conocido, no estuviéramos acá estudiando juntos, aprendiendo de grandes maestros. Entonces, no todo ha sido malo, gracias a Dios. No todo ha sido malo. Pues los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Antes de empezar, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por la bendición que nos tiene de tenernos aquí. También oremos a Dios por los pastores que ya aperturaron iglesias, cultos esta semana. Estuve apoyando el día de ayer al pastor que va mucho mejor, más, gracias a Dios, está fino el hombre, como si no hubiera tenido nada prácticamente, está muy bien. Tiene que cuidarse todavía. ¿Cómo? Hermano Leonardo. Les comenté que estaba ayer apoyando con el pastor Isaías Sánchez. Oh, qué bien. Acá en San Miguel y que ya está bien, gracias a Dios, está muy repuesto. Realmente si uno lo ve así, parece que no hubiera tenido lo que tuvo. Contó su testimonio el día de ayer, fue impactante cómo Dios obró de manera muy especial allá en el hospital. Y bueno, gracias a Dios, a él le dieron un tiempo de estar con la maquinita de oxígeno, pero no ha tenido necesidad de eso. Gracias a Dios, ayer él aperturó su iglesia con los cultos y me invitó pues a predicar. Nosotros todavía no estamos haciendo cultos aquí porque estamos alejados de la ciudad. Entonces es más fácil que algunos hermanos lleguen allá donde él. Bueno, me llegaron 2 hermanos de la congregación, gracias a Dios, 2 hitos. Y bueno, oremos por los pastores que aperturaron. Sé que el hermano Marco Tulio aperturó también en su iglesia, hermano Oscar Omar también aperturó acá los cultos. No sé quién más de los que están aquí que haya aperturado. Otros pues nunca cerraron, gracias a Dios, pudieron seguir haciendo sus servicios, sus cultos, y eso es una bendición. En todo caso, oremos para que el Señor nos guarde, nos ayude, porque no queremos que más adelante pues se presente alguna dificultad y nos toque cerrar como ha pasado en Estados Unidos, que han abierto y después les toca cerrar por falta de bioseguridad. Y de por sí nosotros los pastores somos un poco difíciles de manejar esa parte de la bioseguridad, porque siempre estamos dados a la gente, siempre pues la gente nos quiere saludar, siempre hay una situación, es muy complejo eso. Yo lo noté, yo prediqué con tapabocas, no por mí, sino por los demás, realmente, porque yo he tenido contacto con mucha gente que uno no sabe que cómo están ellos. Entonces, como por cuidar a los demás, prediqué con tapabocas, casi me ahogo, casi me quedo sin aire, porque pues obviamente no fluye el aire, fue algo impresionante, llegué muy cansado a la casa. Pero sí noté que, aunque son pocos, pero hubo bonita asistencia respecto al local que tienen, pero sí noté que de por sí nosotros decimos cuidarnos, pero no nos cuidamos. Entonces, que sea Dios teniendo misericordia de nosotros, amén, que Dios nos ayude, porque pues tampoco queremos dejar de hacer los cultos, pero pues tampoco queremos que pase nada grave. Entonces estamos en las manos del Señor. Voy a pedirle por acá a nuestro compañero Pastor Omar que él haga esta oración dándole gracias a Dios por quienes hemos podido ya iniciar a predicar nuevamente y que nos presente pues ante el trono de la gloria para que el Señor nos guarde. Señor Jesús los bendiga, amados hermanos en Jesús. Bueno es saludarles en esta oportunidad y vamos a pedir a Dios de su favor y misericordia. Gracias, Jesús. Esta noche, una vez más, estamos en este lugar compartiendo de esta conexión a través del internet y compartiendo también, oh Dios, de ese mismo sentir, de ese mismo pensar. Una unidad en la fe, creyendo Jesús, en ese único y sabio Dios, predicando ese evangelio, predicando, oh Señor, de esta
palabra preciosa que tú pones en nuestros corazones. Que tu Espíritu sea hablando por cada uno de nosotros en cada mensaje que transmitimos a la congregación. Gracias, Señor, por cada pastor que está ya conectado, hermanos que están agregándose. Gracias también por el ponente de esta noche una vez más. Que tu gracia, Señor, sea con nosotros y la palabra llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Gracias, Jesús, por tus favores y misericordias. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor, muchísimas gracias por esa oración. Y bien, ya hemos avanzado 8:20, así que vamos a darle paso a nuestro conferencista el día de hoy. Es nuestro obispo presidente, pastor Marco Tulio Méndez, aquí en El Salvador, de la Iglesia Pentecostal del Salvador, del nombre de Jesús. Pastor Marco Tulio, el Señor Jesús le bendiga y somos sus alumnos el día de hoy. Amén, hermano Cuellar. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de poder servirles. Quiero agradecerle primeramente al Señor y luego pues agradecerle a cada uno de ustedes. Sé que son hombres que ya con todo lo que el hermano Cuellar ha dicho, pues ya las ocupaciones vuelven casi a su mismo nivel. Ya no hay tanto lugar para estar quizás por momentos de descanso, luego de aperturar los templos y tener la reunión ya presencial con los hermanos, pues esto ya es algo muy en serio. Pero bueno, gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que tienen esa buena disposición de permitirme compartir con ustedes un poquito de lo que el Señor me puede dar a mí. Y quiero decirles que les honro a todos ustedes. Son hombres de mucho valor, hombres de mucho respeto, personas muy especiales. Yo creo que si el Señor los tiene donde están, es porque son personas muy importantes, incluso delante de Dios. Por lo tanto, quiero agradecerles y felicitarles. Yo he tenido el privilegio y nuevamente dije el lunes, agradezco por haberme invitado. No tengo ningún problema para estar con ustedes. Es una bendición grande y me gusta este ambiente y quiero darle gracias al pastor Cuellar y los otros miembros que están dirigiendo este proyecto, que cada día yo escucho cosas nuevas que están tratando de ajustar a estas reuniones. Entonces, yo sé que Mano Cuellar es un hombre bastante, muy preparado, tiene muchas cosas que compartir con nosotros y le agradezco pues por ese tiempo que está dedicando para que este programa sea una bendición. Yo quiero respetar a cada uno de ustedes y felicitarles. Me gusta cómo han venido haciendo las cosas con una madurez tremenda. Hace 6 lunes más o menos yo estaba oyendo algunas cosas que yo dije, no sé qué va a pasar, pero me gusta tanto de la manera que lo han tomado. Y ya que aquí estamos de diferentes países, pero que estamos agarrando las cosas como son, y lo poquito que uno como aquí para exponer lo que tenemos, podemos enseñar. Hay una cosa que a mí me agrada, me hace sentir muy feliz, hermano, quiero decirlo, y es que solo como poner nada más el motivo para que despierten todos ustedes ese material que tienen guardado en el cerebro. Al final yo he oído los comentarios y yo creo que aprendo mucho de cada uno de los comentarios de ustedes y me encanta que comenten sobre lo que uno dice, porque hay cosas que uno las dice, pero es bueno que alguien más diga, no, pastor, esto es así. Y conmigo no hay ningún problema, estoy en buena disposición de poder aprender juntamente con ustedes.
Gracias a los hermanos que están ahí. Como dije, pues yo quisiera verlos a todos, pero no puedo porque estoy usando solo la pantalla del teléfono. Aquellos que están ocupando computadoras pueden hacerlo con más facilidad, pero quiero dar gracias a Dios, a los hermanos que están ya de Nicaragua, el hermano que está de Canadá, los hermanos que están de Colombia, el hermano que está de los Estados Unidos, hay algunos de los Estados Unidos, y cada uno de ustedes, hermanos, yo quiero darles gracias. Y esta noche, pues, ustedes saben que el tema que me asignaron es un tema que tiene varias cosas que decir, pero dentro de todas ellas, esta noche yo quiero hablar un poquito con ustedes sobre un tema que estoy seguro que ustedes lo conocen a perfección, lo conocen muy bien, pero hay algunos detalles que yo quiero señalar con la ayuda del Señor. Y yo quiero hablar sobre lo que ustedes ya conocen como la unicidad de Dios. Yo creo que cuando nosotros, hermanos, hablamos de esto, todos tenemos abundante material, tenemos abundante escritura para poder señalarlo. Y es una materia que la hemos aprendido muy bien. Y yo creo que al final, después de una hora, yo voy a hablar un rato, ustedes van a comentar y estoy casi seguro que van a tener mucho comentario sobre de esto. Todos nosotros somos predicadores que estamos convencidos que Dios es uno. Eso creo que sí estamos convencidos que Dios es uno. Y nos hemos identificado con eso. Comenzando desde el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1, que es un versículo muy clave, porque allí dice desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice crearon, sino que de una vez comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo estaba deseando haber tenido un tiempo para meterme en ese tema, cosa que creo que no lo voy a hacer. Hablar lo que significa ese principio. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de ese principio? Entonces, pero bien, como digo, nosotros sabemos que nuestro Dios es todo lo que necesitamos. Inclusive todavía era yo un director de jóvenes cuando a mí me enseñaron a escribir la palabra Dios en un sentido vertical y sacar sus derivados en un sentido horizontal. Y a mí me enseñaron poniendo las 4 letritas así y me dijeron con la D es divino, con la I es infinito, con la O es omnipotente y con la S es Salvador. Ese es Dios. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra del Señor esta noche, yo quiero que compartamos un poco de eso y que cada quien haga uso de lo que ha leído, de lo que ha aprendido, de lo que la experiencia le ha dado. Sabemos que Dios es uno. Creemos en la unicidad de Dios. Pero yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Quién es este Dios? Si yo tuviera la oportunidad que cada quien abre su micrófono y cada quien expone la idea que tiene acerca de Dios, yo sé que más de alguno va a diferir conmigo, va a tener una idea diferente, porque casi los seres humanos hemos caído en una situación que a Dios lo identificamos, depende de lo que esté pasando. Si en la carretera hay un accidente de un vehículo que se fue a un barranco que iba lleno de personas y nadie se murió, Dios es buenísimo, ese es el Dios de nosotros, un Dios bueno, un Dios que protege. Pero si de ese grupo de gente no queda nadie vivo, ¿por qué Dios permitió eso? Sinceramente, no sé por qué lo permitió. Porque uno califica a Dios depende de las cosas que estén sucediendo. Si a usted le está yendo bien en su ministerio, razones suficientes para darle gloria a Dios y creer que Dios es bueno.
Si usted le está yendo un poco mal en su ministerio, hasta cree que se equivocó de ministerio. Porque ese es el punto de vista que uno habla de Dios. ¿Y a mí por qué esto? ¿Y a mí por qué esto otro? Porque uno piensa que Dios es. Por eso que nosotros hemos oído padres que le inculcan a sus hijos que Dios castiga, porque cualquier desobediencia que los niños hacen, Dios te va a castigar. Y los niños crecen con la mente en un Dios que solo vive castigando. Entonces, allá es la pregunta que yo estoy poniendo para empezar esta noche. ¿Quién es este Dios que usted conoce? ¿Quién es este Dios que usted predica? ¿Quién es este único Dios del cual nosotros hablamos? Sí sabemos que es un ser eterno, es un ser infinito, es un ser perfecto, que es un ser que hizo todo al principio. Cuando usted lee la palabra de Dios en Isaías 44, versículo 24, hasta se usa una expresión, como nosotros le llamamos una redundancia, porque dice el versículo número 24 del capítulo 44 de Isaías: así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. No sé si usted leyendo la palabra le puso cuidado a eso. Él dice, yo lo hago por mí mismo. Eso es como dice lo que nosotros le llamamos, válgase la redundancia, porque pareciera así. Pero es igual como cuando usted dice, yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi que era el hermano, yo lo he visto con mis propios ojos. Eso es muy correcto, porque usted jamás va a poder ver a nadie con ojos ajenos. Siempre lo va a ver con sus propios ojos. Y el Señor hizo lo mismo. Él dijo, todo lo hice por mí mismo. Está diciendo, no hay otro conmigo. Y si ustedes pensaban que había otro, dígame dónde está, porque yo no he visto a nadie, yo no conozco ninguno. Y si Él, siendo un Dios que conoce todo, no conoce otro Dios, no sé dónde lo van a encontrar los que lo argumentan. Ahora, ¿quién, dice el versículo 12 de Isaías 40, quién me enseñó? ¿Quién me enseñó cómo hacer las cosas? Si alguien cree que había otro, quisiera saber dónde está. Él dijo, yo no conozco a nadie. La declaración, hermanos, muy contundente, que nosotros hemos leído varias veces, y aquí voy a ir un poquito rápido, más adelantito creo que me voy a detener un poco, pero es de aquí donde nace la doctrina que se conoce como el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Y eso la tenemos nosotros, porque yo he descubierto conforme los días que ni el mismo mundo religioso no se atreve a decir que el mundo fue hecho por varios dioses. Todo mundo lo acepta, lo reconoce, que las cosas han sido hechas por un solo Dios. Y es el Dios que nosotros predicamos. Porque hablar de dioses es hablar del paganismo. Y eso ningún creyente lo va a aceptar. Eso ninguna persona lo va a aceptar. Aún el mundo politeísta reconoce que todo fue hecho por un solo Dios, con base en la palabra de Dios. Aquí el primer descubrimiento es que Dios es uno en el sentido numérico. Dios es uno y no hay más que un solo ser. Él es único. Él es divino. Él es de una naturaleza espiritual. Él es infinito. Él es sin medida alguna. Él es el todopoderoso. Él es el omnisciente. Y en la acción, nuestro Dios es único. Hay un principio filosófico que se practica y se dice, donde una causa es suficiente, dos son demasiado. Para nosotros, los del nombre de Jesús, los que creemos en el monoteísmo,
es decir, en la creencia de un solo Dios. Si con uno es suficiente, no hay necesidad de otro. Y si en caso hubieran dos, uno parece salir sobrando. Entonces uno debe de estar feliz, debemos de estar orgullosos, satisfechos de que nosotros conocemos, enseñamos y predicamos acerca de un solo Dios. No hay más que un Dios. Si yo con un Dios todopoderoso tengo todo lo que quiero, ¿para qué quiero más? Con eso me basta. Con eso es suficiente. Entonces, ya dijimos que el monoteísmo es creer en un solo Dios. Pero esto es diferente a creer en la unicidad de Dios. Ahí usted lo toma como lo aprendido. Pero yo quiero compartir esto. Una cosa es creer en un solo Dios y es diferente creer en la unicidad de Dios. Porque la gente, todo mundo cree en un Dios, aunque al rato para explicarlo lo hacen de otra manera. Pero la unicidad de Dios que nos lleva a creer que Dios es uno, eso es la enseñanza auténtica en la palabra de Dios. Vamos a ver un poquito de esto, pero primero vamos a recordar un poquito a nuestros antiguos, que son nuestras raíces teológicas. Cuando usted revise el Antiguo Testamento, por ejemplo, ellos nunca pensaron que había más de un ser. Nunca lo dijeron. Siempre dijeron que Dios es uno. Muchos creemos en la unicidad, pero a veces no tenemos claro de quién es ese Dios y cómo es y por qué creemos que Dios es uno. La Biblia, hermanos, nunca dice que hay más de un Dios. Solo habla de un Dios. Yo quiero que pensemos en algo. A Moisés se le cuestionó porque Moisés, siendo lo que era, escribiendo lo que escribió, tuvo sus momentos de vacilar en su pensamiento. Y a él tuvo que llevársele a pensar sobre quién era su Dios y qué es lo que ese Dios hacía. Voy a invitarle a leer algunas escrituras si usted gusta. Y una está en Deuteronomios capítulo 4, versículo 32. En un momento usted va a empezar a entenderme lo que estoy tratando de que aprendamos esta noche. Póngale cuidado a esta escritura. Algunos tienen versiones diferentes, pero no importa, significa lo mismo. Deuteronomios el capítulo 4 y el versículo 32 hasta el 35. Dice así la palabra de Dios. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, no olvide que esta es una plática con Moisés, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otro como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Yo quiero que usted note en este relato, aunque usted diga, Moisés escribió Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aunque él escribió, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón de que el Señor es Dios arriba en la tierra
arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué siendo Moisés quien escribe eso, conociendo el monoteísmo, conociendo perfectamente que solo hay un Dios? ¿Por qué de este cuestionamiento? ¿Por qué de esta intervención de Dios directamente con Moisés? Es para que él piense, para que él reflexione, para que él se ubique. A Moisés se le cuestionó porque vacilaba por momentos y se le lleva a pensar sobre quién era su Dios y qué es lo que su Dios hacía. Le dice, ¿has oído a alguien más como tú lo has oído? ¿A alguien más Dios le habló de en medio del fuego sin perecer? ¿Te has dado cuenta si Dios vino para levantar una nación de en medio de otras naciones? Le está tratando de llevar al corazón que recuerde todo lo que Dios había hecho. Y al grado que ahí tenemos Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todo lleva a una conclusión. El Señor uno es. Se dijo a Israel, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios quería y Dios quiere que entendamos que aunque el mover de Dios sea de diferentes formas, Dios es el mismo y Dios sigue siendo uno y nada más. Porque los antiguos tenían muchos dioses. Por esa razón es que Dios tuvo que levantar a Isaías y señalar porciones como Isaías 44, 6 al 8. Pero el Señor termina diciendo a través del profeta, no temáis, estando con el único Dios, no hay otro que te pueda hacer daño. Él es el único Dios. No hay otro como nuestro Dios. Ahora, he señalado esto, cosa que yo creo que ustedes lo tienen con mucho más material que lo que yo he mencionado. Tienen muchas escrituras, tienen una lista enorme donde dice que Dios es uno, que no hay más de un Dios, y usted entiende perfectamente todo lo que su Dios ha hecho. Pero ahora déjeme hacerle una pregunta, nada más a usted que está ahí conectadito y que es compañero en el ministerio conmigo. Le voy a preguntar, ¿para qué le sirve a usted o para qué le ha servido el conocimiento de la unicidad de Dios? ¿Qué le ha sacado usted a eso? Yo creo que una de las cosas es que estamos felices de conocer que Dios es uno, de conocer una doctrina con base en la palabra de Dios, de conocer una doctrina que no tenemos ningún problema para demostrarlo a quienes les interese. Pero sobre todas esas cosas, mi pregunta a cada uno de ustedes, ¿de qué le ha servido el conocimiento acerca de la unicidad de Dios? ¿Para qué le ha servido? Quiero aferrarme en la idea que todos aquí tenemos y es conocimiento de la unicidad de Dios. Por lo tanto, vamos a tratar de hablar de eso. Una de las cosas o una pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué nos sirve conocer la unicidad de Dios? Piensen los años que tenemos de servirle al Señor y de haber recibido esta revelación. Haga números, haga memoria, hermano pastor. ¿Para qué le ha servido a usted conocer que Dios es uno? ¿Qué provecho le ha sacado? ¿Cuál es la bendición que tiene? Algunos hasta fueron
tal vez religiosos, trinitarios, dualistas, antes de conocer la unicidad de Dios. Y lo conocimos y con gran orgullo y satisfacción ahora lo predicamos. Pero ¿cuál es el resultado? Creo que es muy importante conocer que Dios es uno. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Y algunos ya me contestaron y me dijeron, pastor, es para dejar callado a los trinitarios. Es para cerrarle la boca a los religiosos. Yo cuando me encuentro con un trinitario le saco las cantidades de citas del nombre y lo dejo con la boca cerrada. A mí no hay ni un trinitario que se me pare porque yo sé de doctrina del nombre de Jesús. Entonces, conocer la unicidad me ha servido para dejar callado a los religiosos. Otro me dijo, no, a mí me ha servido para demostrar al mundo religioso, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios es uno. Para eso me ha servido. Comenzando con Génesis 1:1 y vengo hasta Apocalipsis. Citando, yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Le ha servido conocer la unicidad? Otro dice, no, es para demostrar todo lo que sé y cuánto sé. Porque honestamente, hermano, agarrando esta doctrina del nombre de Jesús, se siente tan feliz uno que les fluyen los versículos del nombre. Y uno dice, saque lo suyo, y uno, aquí está lo mío. Pero pregúntese, por favor, esta noche. Usted y yo lo conocemos, lo predicamos, lo enseñamos, pero hay algo que yo quiero que sí quede en nuestro corazón. ¿Para qué le ha servido a usted conocer la unicidad? ¿Qué es lo que más le ha servido? Y perdone que esté insistiendo en esto. Yo sé que nadie me va a contestar. Ahí los comentarios los deja para el final. Pero quiero señalar un detalle importante con relación a eso. Y es que cada vez que usted encuentra un versículo que habla de la unicidad, esos versículos están enmarcados dentro de un argumento de tipo práctico, dentro de lo que es la vida cristiana. Si quiere, revise lo antetexto y lo que sigue después de Deuteronomio 6:4. Cada vez que encuentro un versículo que habla y aprueba que Dios es uno, vea lo anterior y vea lo que sigue. Y entonces usted va a empezar esta es la razón por qué debo de sentirme feliz de conocer la unicidad. Cada vez que usted encuentra un versículo así, vea cuál es la intención de que queda plasmada esa palabra. Mire, hay un versículo que yo estoy seguro que todos nosotros lo sabemos desde ya rato, y es algo que nos encanta citarlo, y es, por ejemplo, Colosenses 2:9. Cuando usted mira Colosenses 2:9, dice el versículo así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué más prueba para demostrar de que Jesús es Dios? En él habita toda la plenitud de la deidad. Y nosotros desde el versículo 8, llegando al versículo 10 y seguir, es lo que nos hemos aprendido. Nada más el versículo 9. Pero hoy en la noche o mañana usted revise el versículo 8 y luego después revise el versículo 10 en adelante y vea por qué está el versículo 9. Cuando usted el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, y en él también fuiste circuncidado, y usted sigue leyendo y va a encontrar cuál es la razón de Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 no es solamente para demostrar que toda la deidad está en Jesús y que Jesús es Dios. Ese tiene una razón. Aquí la idea
no es que usted conozca que Jesús es todo, sino que lo apliquemos como tal a nuestra vida cristiana. La intención de los que conocemos la verdad de Dios es que podamos hoy endosar Marcos 12, 29 y 30 y que podamos entender el porqué del primer mandamiento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunto, ¿quién que conoce la unicidad se ha dado cuenta que de verdad, si ama a la señora está bueno, si ama a los hijos está bueno, si ama sus negocios, su trabajo está bueno, pero sobre todo eso, el pastor que enseña y predica que Dios es uno, lo primero que tenemos que hacer es aplicar ese conocimiento a nuestra vida y nadie quita el primer lugar que Dios debe tener en la vida de nosotros, como el ejemplo que tenemos que ser para enseñar lo que enseñamos. Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, yo siempre me hice esa pregunta, ¿para qué sirve el conocimiento de la unicidad? No es para vencer a lo religioso, no es para demostrar cuánto sé, no es para llenarme de orgullo por conocer una doctrina tan linda como la que conocemos nosotros, sino para darme cuenta que todo lo que soy, todo lo que tenga, todo lo que hago, todo se lo debo a ese único Dios y a nadie más que a ese único Dios. Por eso es que yo no puedo pensar y no le puede llamar usted Dios a nadie. Pecado para un pastor del nombre que a cualquier cosa le llame Dios, porque estamos conscientes que ninguna otra cosa es Dios, porque Dios solamente hay uno y no hay más. Pero eso tiene ese sentido y en un sentido de aplicarlo como tal a nuestra vida. Esta es la clave para nosotros, para desafiar a los que creen en más de un Dios. No solo es para eso. El texto es diferente. Cuando usted va a Deuteronomio 6:4, es recomendable, hermano, que usted lea desde el versículo número 1 y usted se va a dar cuenta por qué es que aparece Deuteronomio 6:4. Cuando usted mira Deuteronomio 6 desde el 1 en adelante, usted se da cuenta qué es lo que pasaba con Moisés y qué es lo que pasaba con el pueblo. Dice así el versículo 1 de Deuteronomio 6. Voy a gastarme estos minutitos por leerlo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es Deuteronomio 6:4 el único. Hay que ver desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y usted se va a dar cuenta qué pasa con Deuteronomio 6:4. Es que el Señor le está diciendo a Moisés, yo no quiero que tú seas orgulloso de conocer que yo soy uno, de decirlo y escribir que Dios es uno. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? ¿Ustedes por casualidad conocen algún pastor del nombre que tiene algún familiar que es trinitario? Yo conozco pastores, perdonen, pero
Es solo es común traerle un ejemplo. Yo conozco pastores que predican del nombre y que conocen la unicidad y tienen hijos trinitarios. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Mira, yo no estoy diciendo que sepas que yo soy uno y que no, estoy diciendo, pero porque eso tiene que aplicarse a la vida de un sacerdote que habla de lo que yo soy. Es decir, que dice la verdad de lo que yo soy. ¿Para qué le sirve conocer la unicidad si ni siquiera su vecino sabe que Dios es uno? Ni su compañero de trabajo sabe que Dios es uno. Entonces, ¿para qué le sirve conocer la unicidad? ¿Para qué? No, que Dios es uno y que yo soy un monoteísta y que estos trinitarios hijos del diablo, que cuidado. Una vez piensa, mis hermanos, y yo quiero que revise eso, porque cada vez que se habla que Dios es uno, el sentido, el fondo, es que eso que conocemos y eso que sabemos sea aplicado a nuestra vida y a los, imagínense hasta lo que dice, se lo vas a enseñar a tus hijos. Eso que sepa Moisés, que Dios es uno, no es solo para ti. Se lo vas a enseñar a tu hijo, al hijo de tu hijo, y le haces la cadena, y se lo vas a decir en la mañana cuando se levante, cuando andes con ellos por el parque, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, se lo vas a decir a cada rato. Yo no quiero saber a nadie que anda a tu alrededor que todavía ande vacilando que yo soy uno. Y qué tremendo. Entonces nosotros somos uno en Jesús. Estamos hablando de la unidad de la fe el lunes y estamos hablando sobre esa necesidad. El día que los pastores del nombre de Jesús realmente nos metamos eso en la cabeza, realmente vamos a afectar a muchos más. Usted habla que el médico es excelente, que el abogado es excelente, que el vecino es excelente, que el jefe es excelente. ¿Y el Señor a dónde lo ha dejado? ¿A dónde está? Entonces, Él es más excelente que todo lo excelente que usted conoce. Es más excelente que todo lo que conocemos. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. No es que nos sintamos felices porque ya somos del nombre y creamos que, wow, vamos para el cielo, suena ya la trompeta y nos vamos. Un momento. Entonces, cuando uno ve lo que es la palabra de Dios, uno se da cuenta. Hablando con lo relacionado al culto, que aunque usted conozca a otros que se llamen dioses, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, aunque hay algunos que se llamen dioses y hay algunos que se llamen señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y se los grito a todos. Y el papá se lo tiene que enseñar a los hijos y los hijos se lo tienen que enseñar a los hijos que vienen y toda la familia tiene que saber que Dios es uno y esas son toneladas, hermano, que están cayendo sobre nuestros hombros. ¿Ya? Yo conozco a algunos hermanos que los respeto, los amo, los aprecio, que realmente a la hora de la graduación de los hijos, ahí están en los lugares religiosos. ¿Y qué pasó? Pues y con lo que conoce, y con lo que sabe, y con lo que predicamos. ¿Qué pasó? Pero usted es el nombre. ¿Y entonces qué anda haciendo ahí? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Eso ser del nombre, eso es una cosa tremenda, hermano. ¿Ya? Si hay algo que a mí se me metió desde hace varios años, es eso. No, por lindo que sea, eso no es Dios. No es y no es, porque yo solo conozco un Dios. Y se acabó. Entonces, ojalá que nosotros no convirtamos este conocimiento puramente teológico y lo separemos de la vida práctica. No podemos hacer eso. Esto tiene que ser muy en serio. Leí un día acerca de este hombre que ustedes conocen, lo conocen, muchos de ustedes lo conocen mejor que yo, un hombre de nombre Sócrates, un filósofo muy preparado. Y una vez estaba enseñando, lo leí yo por ahí, estaba enseñando a un grupo de personas sobre si hay un dios o hay varios dioses. Y siempre hay alumnos que son curiosos. Y entonces, mientras que Sócrates enseñaba, alguien le preguntó y le dijo, maestro, ¿qué es el bien y qué es el mal? A lo cual Sócrates contestó y dijo, el bien es lo que agrada a los dioses y el mal es lo que desagrada a los dioses.
y se metió en un problema que ya usted se puede imaginar. Porque él dijo, el mal es lo que desagrada a los dioses. Y aquí surgió un problema mirando esto en el sentido plural, como él lo expresó, como les gustan los politeístas, que nosotros ni siquiera, yo no sé ni qué son al final de cuentas, porque no todos los dioses, hermanos, si ahí hablamos de varios dioses, ya de más de un dios, usted sabe que cada dios tiene un gusto diferente. Y Sócrates solamente dice, el bien es lo que agrada a los dioses, el mal es lo que desagrada a los dioses, y nos metimos en problemas. Porque usted conoce familias de madres que han tenido más de 5 hijos. Y qué tremendo, cómo le va a la hora de la comida, porque aunque son hijos del mismo papá y la misma mamá, no todos tienen los mismos gustos. A uno les gustan los huevos picados, a otros estrellados, a otros tibios, a otros duros. ¿Y qué problema es? Entonces, cuando usted tiene más de un Dios, se va a meter en problemas, porque a un Dios le gusta una cosa y no le gusta otra. A un Dios no le cae bien esto y al otro le gusta. Entonces se metió en un problema. Entonces, cuando nosotros llegamos a la conclusión, es que mejor démosle gracias a Dios nosotros que conocemos un solo Dios y saber lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Es más fácil, un solo Dios. Y yo sé lo que a ese Dios le gusta. Y yo sé lo que no le gusta y se me hace bien fácil evitar lo que no le gusta y hacer lo que a Él le gusta. Porque si hablamos más de un Dios, nos metemos en problemas. El creer nosotros en un solo Dios debe afectarnos de una manera profunda en nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana. Eso nos debe de afectar el conocimiento que tenemos acerca de la unicidad de Dios. Esto no se discute. Usted ha leído mucho la Biblia y usted se da cuenta que la Biblia sencillamente comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí en adelante, Dios siente, a Dios le gustan las cosas, le disgustan las cosas, sabe todo y actúa sencillamente. Dios es Dios y no se puede discutir más. Él es Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos entender el sentir de Dios? El apóstol Pablo pone un único ejemplo en Romanos el capítulo 1 y el versículo 20. Romanos el capítulo 1 para conocer qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que a Dios no le gusta y que nos ayude en nuestra vida cristiana. Romanos el capítulo 1 y el versículo número 20 dice así, voy a leerlo para que nosotros podamos tomarlo en cuenta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es la realidad que tenemos y que vivimos delante de Dios. Todo lo que vemos se supone que alguien lo hizo. ¿Cómo lo sabemos? Es lo que dice Romanos 1:20, que hay alguien que lo hizo. Todo lo que vemos se supone que alguien lo hizo. La Biblia no argumenta para demostrar que Dios existe o que Dios es. Lo que sí encontramos son versículos que demuestran que solo Él es Dios. Y eso es para refutar el concepto politeísta o el concepto idólatra de aquel entonces. Israel, que muchas veces se toma como ejemplo de conocer un solo Dios. Cuando usted lee la historia se da cuenta qué tremendo. Ellos siempre estuvieron enredados en la idolatría. Y un ejemplo de conocer un solo Dios es Israel. Hasta hoy en la historia, cuando recordamos, Israel es el pueblo de Dios que conoció un solo Dios, pero sinceramente ellos siempre estuvieron enredados en la idolatría. Por esta razón tenemos
para el pueblo de Dios textos que hablan de la unicidad. Y aquí todos debemos estar convencidos de eso. Y nadie más se le puede llamar Dios. A nadie más. Para aquel entonces, si era muy fuerte lo que es el politeísmo, cuando usted vea la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando usted mira al rey llegando al foso de los leones, donde Daniel había sido echado, Daniel recibe unas palabras del rey y le dice: Daniel, el Dios al que tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? En otras palabras, el rey sabe que para ellos había muchos dioses. Por eso que a Daniel le dice: Daniel, el Dios al que tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Él no dijo, Daniel, el único Dios que hay que ha librado. No, él dijo, el Dios al que tú sirves. Porque la gente que está aquí sirve a otros. Pero el que tú le sirves, te ha podido librar, y usted sabe que sí le libró. Nosotros los del nombre nos gusta hablar de un solo Dios. Pero antes de eso, lo que debemos saber es cómo es Dios. Y ahí hagamos un ejercicio. Hágase una idea a usted. A algunos no les va a costar nadita porque ya lo tienen claro. Pero realmente, ¿cómo es Dios para usted? Hágase la idea. Cierre los ojos, como dicen algunos. Hágase la idea, piénselo para usted cómo es Dios. Algunos lo están viendo anciano con la cabellera blanca. Algunos lo están viendo, a ver, como reluciente y destellando. Pero ¿cómo es Dios para usted? Realmente esa es una pregunta. Porque si no podemos decir, hermano, o no tener una idea clara acerca de quién es Dios, incluso podemos decir algo que no sea coherente o que no tenga sentido correcto refiriéndonos a Dios. Yo les aseguro, y si me equivoco, pues todavía soy ser humano. Muchas veces predicando hemos dicho cosas de Dios que no es correcto. No es cierto. Lo hemos dicho en el momento de la emoción, en el momento de arreglar un bosquejo, pero cuando nos referimos a Dios nos hemos referido y hemos dicho cosas que no están con un verdadero sentido. Antes de referirnos a alguien o a algo, hay que pensar bien en las palabras que vamos a usar. Si yo digo que uno de ustedes es duro, bueno, si se lo digo a los colombianos que están ahorita conectados, ellos saben qué es lo que es la palabra de un duro en Colombia. ¿Ya? Aquí en El Salvador un duro es un tacaño, es uno que le da por gusto a los hijos, es uno que no es fácil que ofrende o que diezme, cabal, ese es un duro. Pero en Colombia un duro es uno de los que están en la cúpula dirigiendo una organización, uno de los mero, ese es un duro. Aunque la palabra es una, pero los significados son muchos, son diferentes. Entonces, a veces uno puede decir es un padre duro, duro para gastar, duro para dar, duro para sufrir, aguanta de todo. Yo solo digo duro, pero no siempre significa lo mismo. Entonces debemos hacer un gran esfuerzo para definir a Dios lo más cercano posible. Algo que es muy difícil. Uno le llama dudas a la falta de conocimiento. Hermano, ¿me puede explicar esto? Fíjate que tengo duda. No, usted no tiene duda. Lo que usted tiene es falta de conocimiento acerca de eso. Nosotros la falta de conocimiento le llamamos duda. Hermano, perdone, mire, ¿me puede explicar esta cita? Fíjate que tengo duda. No, usted no tiene duda. Usted lo que tiene es falta de conocimiento. No sabe exactamente a qué se refiere. Entonces, yo quiero decirles algo, hermanos. Uno, muchas veces como pastor, se enfrenta a amigos y aún a hermanos que quieren que se les explique quién es Dios. Porque a mí me ha pasado. Ya se me han acercado algunos, me dicen, mire, pastor, yo quiero estar en su iglesia. Yo quiero entregarme al Señor, pero yo no entiendo. Yo quiero que usted me explique quién es Dios. Y uno dice, pues yo le explico.
Y alguien me dijo eso a mí. Me dijo, pastor, usted tiene varios días ya en el evangelio. Sí, le digo, tengo allá algunos años. ¿Usted conoce a Dios? Lo conozco. ¿Me lo puede explicar clarito para cuando yo llegue a la iglesia, sé quién es Dios? Le digo, yo solo le explico, siéntese. Y comencé a explicarle todo. Y cuando ya terminó, ya le dije, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? No, hombre, me dijo. Hoy estoy convencido, hoy sí entiendo a Dios. Y le digo, pero no me crea. Porque lo que yo le he dicho todavía no es Dios. Porque Dios es inexplicable. Dios nadie lo puede explicar. Usted tiene una idea, yo tengo una idea. Yo sé quién es mi Dios. Yo siento que hasta lo puedo abrazar y Él me abraza a mí, pero todavía ese no es todo Dios. Porque Dios es un ser inexplicable. Él nadie lo puede explicar. Usted sí sabe quién es Dios. Lo predica, lo sana si viene enfermo, lo libera si viene con problemas, le da fuerza si viene débil. Ese es mi Dios, pero ese no es todo Dios. Dios es más que eso que nosotros estamos diciendo. Entonces, cuando uno se refiere a Dios, lo primero que uno tiene que conocer como una persona que habla y predica de la unicidad es quién es Dios. Y aún después que usted lo explique y que alguien cree que lo entiende, ese todavía no es Dios, porque Dios, el verdadero Dios, es un ser inexplicable. No se puede explicar. Dios no se puede explicar en términos humanos. Por mucho que usted le explique a alguien, ese no es Dios. Esa es una idea que usted tiene de Dios y la máxima, la más linda, la más excelente, pero todavía eso no es Dios. Dios es más que eso que usted entiende. Hay cosas que Dios es que usted todavía no las entiende, que yo no las entiendo, que yo no las percibo. Y por eso que en la palabra de Dios está escrito una parte que dice, ahí lo vamos a entender más allá. Lo que no entendemos ahora de Dios, lo vamos a entender más allá, pero ahorita nadie lo puede entender a perfección. Él es bueno. Que usted lo conozca, eso es excelente. Hasta donde su capacidad mental se lo permita y que Dios abra su entendimiento. Esa es una parte de lo que es la unicidad de Dios. Yo creo que la hora que me regalaron ya la tengo y hay una cantidad, pero yo quiero dejarle la otra hora a ustedes para que ustedes opinen y le agreguen todo lo que consideren necesario al poquito que yo les he dicho. Pero yo solo quiero que tengamos eso, hermano, que nos metamos ese celo, ese verdadero celo espiritual. Nosotros, los que estamos aquí, somos predicadores de un solo Dios. Conocemos un solo Dios y aunque sea lo que sea, no hay otro Dios. La idea que usted tenga acerca de Dios con base bíblica, respaldo bíblico, yo se lo respeto con mucho gusto, pero todavía siéntase orgulloso. Yo me siento feliz que aun cuando he hablado tanto de Dios, considero que Dios al que yo predico es mucho más que eso. Es mucho más grande de lo que yo he experimentado. Porque el problema es que cuando Dios nos quiere demostrar su grandeza, nosotros nos corremos de la prueba y no le damos chance que nos enseñe lo que Él nos quiere enseñar. Cada vez, si usted se le pusiera la situación difícil ahí donde está pastoreando con el grupo de personas que tiene, pues uno se aflige y se va a orar y se va a llorar y diciendo, Dios, líbrame de esto. Y lo que Dios quiere hacer es enseñarle lo más grande que Él es. Cuando nosotros magnificamos el nombre de Jesús, no es por el bien nuestro, no es por el bien de Dios, porque Dios, ya sea que usted lo engrandezca o no, Él es grande. El que se beneficia reconociendo quién es Dios, Él es grande, Él es el Todopoderoso, somos cada uno de nosotros. Entonces yo sé que aquí, como le dije al principio sobre de esto, de hablar de lo que pasó con los apostólicos, yo tengo algo que quiero compartir con ustedes, posiblemente que lo hagamos, si Dios permite, el día lunes, es sobre cómo pastorear una iglesia que sea el modelo para otra más. ¿Cuál debe ser el arma? ¿Cuál debe ser lo que yo debo de usar? ¿Qué debo de hacer? Yo quiero que la iglesia que yo pastoreo
No digo mi iglesia, porque yo no tengo iglesia. La iglesia es del Señor Jesús. Pero la iglesia que yo pastoreo, que sea un modelo para que otros vengan y tomen ejemplo, les voy a decir lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los que continuaron después del Señor predicando esta linda doctrina, esta gran verdad en lo que nosotros conocemos. Y entonces nos vamos a dar cuenta, ¿por qué es que yo no tengo una iglesia preciosa? ¿Por qué es que yo no tengo una iglesia que crezca? ¿Por qué es que yo no tengo una iglesia desarrollada? Usted se va a dar cuenta por qué no la tiene. Aunque la queremos tener, pero el problema está que no lo estamos haciendo como debe de ser. Ojalá Dios nos permita hablar unos 30 minutos sobre de eso, con la ayuda del Señor. Quiero dejarle suficiente tiempo a ustedes para que comenten y aquí voy a estar sentadito para escuchar todo lo demás que ustedes van a comentar. El Señor Presidente, bendiga, hermano Cuellar ahí. Dígame. Dios le bendiga. Amén. Le habla el pastor Alexis Baza desde Colombia, desde Maicao. Dígame, hermano. Bueno, quiero hacerle, una aclaración y hacerle una pregunta. Ajá, dígame. La aclaración es que aquí en Colombia, la palabra duro tiene el significado según desde la óptica que uno lo mire. Ajá. Primero, también. Sí, claro, sí, señor, porque cuando llega una persona con carros blindados, con escolta, y llega, se le dice, y llega a cierto lugar, uno expresa, ese es un duro, ese es un duro. Pero la otra óptica es que, sí, por la posición económica que tiene, sí, señor. Correcto. La otra es, hombre, llegó tal persona o le dicen, Pastor Baza, gástese una gasosita, un refresco. Y entonces si uno no lo brinda, le dice, ese es más duro que un sancocho de tuerca. Entonces esa es otra óptica, otro punto de vista. Eso entonces, es lo que el hermano Mario decía que le hizo así. Sí. La pregunta que le quiero hacer, hermano presidente, dígame, es, esto, escuchando la respuesta de los hermanos que le contestaron de que tener el conocimiento de la unicidad la usan para callar a los trinitarios, para callar a los religiosos, etc. Ellos lo usan de esa manera. Yo le pregunto, la pregunta es, desde mi punto de vista, ¿es bueno tener el conocimiento? Porque es necesario tener el conocimiento de la unicidad de Dios. Claro. La pregunta que le quiero hacer. Sí, señor. La pregunta que le quiero hacer es, ¿será que el X creyente que tenga el amplio conocimiento de la unicidad de Dios le garantiza la salvación? No. Ok. Estoy de acuerdo con usted. No es por conocimiento. No, puede no por saber, obediencia. Es por obediencia y sometimiento a lo que el Señor mandó y a lo que está escrito. Porque si fuera por conocimiento, usted no se imagina con quienes yo me he encontrado andando evangelizando. He encontrado con gente que lo cubre a Biblia y eso no le va a dar salvación a nadie. Ok, mi hermano, esa era la pregunta, porque he escuchado de muchos pastores o de muchos hermanos, o hermanos sobre todo, que son los que más entran en polémica y hablan de la unicidad y hablan de doctrina y esto y lo otro, pero tienen conocimiento, pero están escachados en la obediencia, están graves de obediencia. Gracias, mi hermano, por su aporte. Bueno, amén. Es que el conocimiento de la unicidad no es para desafiar a otros, sino para orientarlos y que ya no sigan desorientados, para que también ellos alcancen la gracia de Dios a través de la instrucción que uno que conoce la verdad le pueda dar. Esa es la razón. ¿Para qué sirve el conocimiento? Es para ayudar a los que necesitan alcanzar de la gracia de Dios. Hermano Cuellar, tome el micrófono.
Amén, Pastor Marco Tulio, muchas gracias. Estaba aquí pendiente de que se me iba a cortar la transmisión, pero bueno, gracias a una alma caritativa me llegó un paquete de datos. Gloria a Dios, que el Señor le multiplique por enviarme ese paquete de datos. Estaba afligido porque no iba a terminar aquí la enseñanza, pero bueno, muchas gracias, Pastor Marco Tulio. Creo que sabroso escuchar lo que a uno le gusta, ¿verdad? Si uno es pentecostal del nombre y no se goza con la doctrina de la unicidad, yo creo que estamos mal si no le entendemos. Pero me agrada mucho el punto de vista o la partida sobre el tema de que conocerla no nos hace salvos. Conocer la doctrina no nos hace salvos. Que la doctrina tampoco es para lastimar a la gente. La doctrina no es para lastimar a la gente. Gánese al amigo, no se gane los argumentos. ¿De qué sirve ganarnos los argumentos y sacar corriendo la gente? Yo acá tengo un testimonio grande en el sentido de que lo primero que nos ha tocado hacer durante este año es hacernos amigos de la gente del barrio, del sector, porque todos nos tenían de cierta manera satanizados a la iglesia, no a los pastores, no a nosotros obviamente porque no éramos de acá, pero sí a la organización, al punto de que muchos ven el rótulo nuestro, pentecostal, sea Pentecostal Unida, Pentecostal del Nombre, cualquier pentecostal unicitaria, y lo primero que alguien que no tiene conocimiento es, esos son los solo Jesús. Y yo me he puesto a preguntarles, ¿qué significa eso de solo Jesús para ustedes? Me dicen, no, que ustedes no creen en el Padre, o que ustedes no creen en el Espíritu Santo, ustedes solo creen en Jesús. Entonces yo les digo, no, ¿cómo así? Eso es una equivocación suya, porque nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Por lo menos yo lo predico, que es necesario todavía, es importante, es fundamental hablar en otras lenguas. Entonces cuando yo les digo así, ellos quedan asombrados y comienza uno y se hace la apertura para empezar a enseñarles con amor y paciencia se enseña. Gloria al Señor. Pero si ustedes de un púlpito los condena, pues yo no sé usted, pero a mí no me gusta ir a una iglesia o no me gusta ir a un lugar donde lo traten mal a uno, ¿sí? Es como, por ejemplo, lo que uno siente como extranjero cuando empiezan a hablar de los colombianos. Y uno llega a un aeropuerto y de una vez lo generalizan. Ah, colombiano, revísenle bien la maleta. Eso debe traer por ahí algún guardado. Ah, no sé qué más. Eso es tremendo, porque lo generalizan a uno. Entonces uno se siente... Escobar. Pero pasta. No lo escuché, yo no lo escuché. Máximo que Escobar, dicen. Más con más con mi apellido, sí. Entonces, imagínese, yo he estado en reuniones o en comentarios donde hablan mal de los colombianos y uno se siente mal, porque uno siente que le están hablando mal de uno. Entonces, a nadie le gusta estar en un lugar donde lo tratan mal. Yo sí les recomiendo, pastores, amados pastores, usted no necesita usar la palabra para golpear a nadie. La palabra golpea solita. Ella solita se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Ella es la espada, ella es el martillo, ella es el fuego. Usted no necesita agarrar la palabra para lastimar a la gente, ni decir cosas que la Biblia no dice. Porque ese es el problema. Nosotros decimos cosas, argumentamos cosas con textos bíblicos para poder expresar nuestros sentimientos. No hagamos eso. Si usted a la gente que llega a su iglesia le habla del amor de Jesús, le habla del Dios maravilloso y misericordioso que tenemos, si usted le habla de la esperanza que tenemos en Él, ellos se van a sentir en familia con usted, se van a sentir contentos con usted y se van a quedar. Yo admiro mucho, y lo he dicho y no me da pena decirlo públicamente, y al que no le gusta aquí en El Salvador, pues se lo aguanta, pero yo admiro mucho al pastor, a mi pastor Mauricio. Para mí él es mi pastor acá en El Salvador. Y el hermano Mauricio Girón Pimentel es un hermano muy noble, es un hermano que usted nunca lo escucha lastimando a la gente con la palabra. Y está en un pueblo que es pequeñito, Ataco es pequeñito,
pero tiene una iglesia muy bonita, de más de 70 miembros. Si fueran todos, yo creo que pasan los 100, 120 miembros en un pueblito muy pequeñito, más la gente del campo. Y el hermano se ha ganado cualquier cantidad de trinitarios. Hace poquito, hace algunos meses atrás, en esta pandemia, hizo como 3 antes de yo venirme para acá, estaba bautizando. Y yo le digo, pastor, ¿cuál es su estrategia? Me dice, tratarlos bien, tratarlos bien. Ellos entienden que tenemos una doctrina diferente, pero cuando llegan acá se sienten bien, se sienten contentos y ellos mismos me dicen, hermano Mauricio, enséñeme sobre el bautismo. Hermano Mauricio, enséñeme sobre la unicidad. Y yo nunca los obligo. Dios hace la obra y a los pocos meses, porque es que no son años, son meses, los está bautizando. Y yo digo, esa debe ser la actitud de un pastor. Nosotros no es para sacar pecho con esto. Muchas gracias, Pastor Marco Tulio. Es mi aporte. Si alguien más quiere aportar algo en este momento, es la oportunidad. Veo por ahí deseosos de decir algo. Con mucho gusto pueden abrir el micrófono. Un abrazo para todos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén, Pastor Fabio. Una bendición muy grande poder escuchar estas palabras tan hermosas y siempre sabiendo de que el que nos reveló todas estas cosas es el Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo reconocimiento es para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siempre he pensado que el tema de la unicidad no es para pelear con nadie. La verdad no pelea con nadie. La verdad no discute con nadie. La verdad simplemente es la verdad. Y en eso estamos. Una de las formas de trabajar siempre tendrá que ser el amor. La gente que está allá afuera, la gente que está analizando otras doctrinas, que tiene otros pensamientos. Nosotros tenemos ese error en algunos momentos de nuestra historia en Colombia, donde se predica de que y se trata mal la gente de las otras congregaciones, la gente de otros, que ellos no tienen lo que nosotros tenemos, obviamente, pero démosle gracias a Dios, porque fue Dios el que nos reveló esto. No fue que esto incluso no es, o sea, el conocimiento Dios lo va añadiendo a medida de que uno va recibiendo esa revelación, pero creo que todo se lo debemos a Dios, todo, absolutamente todo, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro llamamiento, esa revelación tan grande de ese nombre tan maravilloso que tenemos. Entonces, mis hermanos, en el buen sentido de la palabra, me siento orgulloso de ser un predicador del nombre de Jesús. Pero ese orgullo y esa parte desde el buen punto de vista y mirando siempre con amor que podemos ser instrumentos de bendición cuando tratamos bien a otro. Tengo muchos amigos, tengo pastores que son trinitarios, son gente que cuando uno habla con ellos son de tremenda bendición para la vida de uno. Y llegará un momento en el cual el Señor también les revelará el nombre de Jesús, porque ya me ha pasado, ya he tenido esa experiencia de poder hablar con pastores trinitarios y al principio decirle a uno, no, es que ustedes están equivocados, y yo empezar a tratar bien y a tratar bien, y llega un momento en el cual se leen algo, Dios les muestra algo por medio de la palabra, y llaman a ese pastor que un día los trató bien. Y me llamó una vez un muchacho trinitario y me dijo, pastor, entendí lo que usted predica, entendí lo que usted cree, entendí lo que usted vive. Porque no es solamente decir que soy unicista, eso se nos tiene que notar. Tenemos que saber que somos esas cartas leídas, pero si somos algo y si somos esas cartas leídas, es porque Dios un día nos reveló su palabra, nos reveló su nombre. Así que, mis hermanos, un abrazo para todos, los amamos mucho en el Señor y vamos para adelante, pero el amor tiene que estar siempre basado en nuestro ministerio. El ministerio tiene que estar basado en ese campo del amor, en el campo del respeto. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.
Amén, Pastor Fabio, muchas gracias. Mano John. Dios les bendiga. Bueno, la palabra de Dios dice, con sabiduría ganaréis vuestras almas. Es algo que hay que usar, la sabiduría. Cuando vemos nosotros el problema que tenemos como seres humanos, y es que cuando conocemos algo o conocemos una verdad, a veces ni siquiera la sabemos usar. Entonces es allí donde nos jactamos. Y mire que el apóstol Pablo le dice esto precisamente a la congregación en Roma, cuando ellos empezaron a jactar contra los judíos, y entonces él les recuerda de que somos olivos injertados, o sea, no somos ramas originales, sino que estamos injertados allí para que no se jactaran tanto. Entonces uno lo que tiene que estar es agradecido por lo que tenemos. Y como dice la Biblia, recibimos de gracia, demos de gracia. O sea, esta revelación la recibimos por pura gracia, por pura misericordia. Esta salvación la recibimos por gracia, por misericordia. De la misma forma tenemos que dar. Cuando uno se pone en el lugar de otro, los que no nacimos en un hogar cristiano, uno dice, bueno, nosotros cuando llegaron a hablarnos, fuimos rebeldes, fuimos reacios, no quisimos aceptar en ese momento el Evangelio, pero ahora que ya lo tenemos, que tenemos el conocimiento, queremos hablarle a una persona y queremos meterle el Evangelio a las malas. Entonces tiene que aceptarlo, tiene que conocerlo, tiene que esto, y si no lo reconoce así, entonces a veces se trata mal a esa persona. Nos olvidamos de cómo fue también ese proceso con nosotros. Entonces es necesario entender esto. Cuando hablamos acerca de ese conocimiento hacia Dios, lo que decía el hermano, nunca llegamos nosotros a conocer a plenitud realmente o a estudiar a plenitud quién es Dios. El apóstol Pablo, hablando de esto en el libro a los Romanos, también dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. O sea, es una profundidad. Entre más profundiza uno, más conoce. Yo siempre he dicho, cuando uno quiere estudiar a Dios, pasa como el que quiere estudiar el mar. Entre más se hunde en el mar, tiene que salir y decir, hay más riquezas. Y tiene que seguir profundizando y profundizando y encuentra que el mar cada vez es más profundo. Si eso es el mar, imagínese cómo es Dios. Entonces, si eso es algo solamente de la creación, imagínese el creador. Entonces, simplemente es tener sabiduría para uno hablarle a las almas, sabiduría para conocer las cosas y sobre todo ponernos siempre en el lugar del cómo queremos que nos hablen, cómo queremos que nos traten, para de esta manera tratar también a los otros. Uno encuentra muchas veces, yo no soy muy amante de esas competencias que a veces ve uno en las redes sociales de unicitarios versus trinitarios, que la verdad no deja nada bueno, la verdad no deja nada bueno, es una competencia que lo único que hace es vituperar el buen nombre del Evangelio, esa es la verdad. La gente coge a hablar mal del Evangelio y entonces uno se pone a pensar por qué hay gente que teniendo la verdad se presta para esto. O sea, no es el método para evangelizar, porque es que allí se arman más contiendas que un verdadero evangelio. Entonces, qué bueno ser sabios en eso y cuando una persona quiere contender, lo mejor es uno retirarse, es ahí y no prestarse uno para tal juego. Yo siempre he dicho que son artimañas del enemigo. Esas son artimañas del enemigo para entretener de verdad a los cristianos. Y hay gente que dice, no, es que nos agarramos con los trinitarios por las redes sociales. Hombre, eso no lo muestra la Biblia. Eso no lo muestra. Entonces, la Biblia lo que nos dice es eso, con sabiduría ganaréis vuestras almas. Es con sabiduría. Dios les bendiga. Amén, Pastor John.
Levantó la mano el hermano Rafles, Pastor Oscar Rafles. Puede activar su micrófono. Amén, hermanos. Que el Señor Jesús me los bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, muy bien. Amén, gloria a Dios. Que el Señor Jesús me bendiga a mi hermano Leonardo Cuellar, a mi hermano y pastor Marco Tulio Méndez, hermano Oscar Méndez y hermano Mario Portillo, hermano Carlos Martínez también. Aprovecho para saludarles. Pero algo que me agradó respecto a la enseñanza del hermano Marco Tulio fue en el aspecto cuando tocó en Deuteronomio capítulo 6, del verso 1 en adelante, si no me equivoco, el verso 9, y habla respecto a que nosotros tenemos que transmitir a nuestras generaciones esta enseñanza, esta doctrina, porque yo me he dado cuenta, he estado por lo menos en 4 iglesias, donde he estado platicando con líderes que sí tienen un cierto conocimiento de la doctrina del nombre, pero cuando yo voy y platico con sus hijos, no se saben ni Hechos 2:38, ni Hechos 1:8, mucho menos Deuteronomio 6:4. O sea, entonces me encantó porque yo soy de ese pensamiento, de que si usted desde pequeño empieza a formar a un niño en la doctrina, no va a ser fácil que se lo saquen ya grande, ¿me entiende? Entonces me encantó ese toquecito que nos pegó ahí, porque por lo menos acá, hermanos, he estado viendo, he estado hablando con muchos jóvenes y no se pueden ni Hechos 2:38, o sea, los versículos más principales de la doctrina. Aún los músicos, yo les he estado inculcando que se aprendan Hechos 2:38, Hechos 1:8, Deuteronomio 6:4, y que los comprendan, y he estado platicando con ellos para que ellos entiendan, no solo los hablen, no solo los digan, y solo se los aprendan, sino que también entiendan la doctrina, que también sepan explicarlo. He estado viendo eso y algunos hermanos saben que yo estuve en Guatemala un tiempo, alrededor de 6 meses a 7 meses, y hicimos un proyecto muy bonito con mi esposa. Nosotros tenemos el problema como pastores cuando llegamos a lugares que queremos ver llena la iglesia, pero de personas mayores. Pero nosotros mirábamos que eran más niños que personas mayores. O sea que nos duplicaban o nos triplicaban muchas veces el número de los niños. Entonces, hablamos con mi esposa y le digo, vamos a hacer que los niños estén durante el tiempo de coros, alabanzas y todo ese tiempo en la iglesia. Pero cuando llegue el momento de la predicación, tú vas a venir y los vas a tomar y les vamos a hacer una aulita donde les vas a estar dando una enseñanza. Y no, ella automáticamente se fue a las enseñanzas de niños, que es que es de Sansón, que es de David, y yo le dije, no, lo primero que le vamos a enseñar a los niños va a ser Deuteronomio 6:4. Y no es mentira, me recuerdo que en Guatemala los patojitos, como le llamábamos nosotros, porque allá patojos se le dice a los niños, me encantaba que ellos ligerito captaron Deuteronomio 6:4. Ellos siempre, cuando usted le preguntaba, doctor, ¿qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando usted le preguntaba, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Jesucristo. O sea, ellos lo fueron entendiendo, lo captaron, y así se fueron aprendiendo muchos versículos también. Y cuando llegaba otro niño nuevo, que tal vez venía de otra iglesia trinitaria, por decirlo así, y él decía, no, que el Padre, que el Hijo, y ellos le decían, no, en la Biblia dice que Dios es uno y su nombre es Jesús. Y a ellos le empezaban a citar los versículos. Y yo lo que le quiero dar a entender es de que eran niños de 7, 8 años para abajo. No eran niños, no eran jóvenes, sino que eran niños. O sea, 5, 6, 7, 8, 9 años máximo. Entonces, me encantó eso que habló el hermano, porque es bien irreverente cuando vemos grandes predicadores del nombre, pero con sus hijos trinitarios, decía él algo así, decía referente a eso.
y me encantó. Yo soy del pensamiento que al niño hay que formarlo desde pequeño, a nuestros niños hay que formarlos desde pequeño. En nuestras iglesias y como pastores nos tenemos que preocupar por eso también, de formar a nuestros jóvenes en la doctrina, porque así como yo un día llegué siendo descendiente de una familia trinitaria, se bautizó a mi madre, gracias a Dios, a mi hermano, a mi hermana, algunos primos y algunos amigos. O sea, yo pude haber dicho, sigo solo yo. Y ellos me criticaban, me decían Jesús solo, pero yo decía, no, vamos a enseñarles. Y les empecé a enseñar según lo que me enseñaba mi maestro y mi pastor. Y así le iba inculcando yo a mi familia y así fue como ellos llegaron a ser bautizados. Esa es una de las cosas que más me encantó de la enseñanza que dio en esa noche el hermano Marco Tulio. Esa es mi opinión. Bendiciones, hermano. Amén, mi hermano Rafael. Muchas gracias por su participación y qué bueno que esté aquí en vivo con nosotros. Siempre ha estado en diferido viendo los videos, pero hoy está aquí acompañándonos. Eso es una bendición. Pastor Ezequiel, pero espéreme un momento porque creo que alguien más levantó la mano antes o alguien quería hablar, creo que el hermano Telles, o si no me equivoco, el hermano Telles quería decir algo. Si no, pasamos al hermano Ezequiel. ¿No, hermano Telles? Ok, bueno, creo que no. Hermano Ezequiel, sí, señor. Amén, hermano, que el Señor les bendiga en esta noche. Estoy muy contento de estar con ustedes. La verdad que no me quiero perder ningún estudio estos últimos lunes porque yo sé que es algo muy bueno y muy lindo lo que estamos aprendiendo de parte del Señor por nuestro hermano maestro, hermano Méndez. Y una cosa de las que yo he admirado esta noche es las opiniones de cada uno de ustedes. Anteriormente, los primeros del nombre de Jesús eran personas que, según mi conocimiento, no podían ver a un hermano que no pensaba como ellos porque los trataba muy mal. Yo soy una de las personas que aprendí con el tiempo de que, es más, a mí llamarles trinitario yo siento que los ofendo. Una vez hablando con un hermano pastor, me dicen, yo soy trinitario, pero yo no le llamo trinitario porque para mí es ofenderlo. Pero quiero resaltar eso, hermano, porque una de las cosas principales para ganar una alma es el amor de Dios. Y si nosotros que somos escogidos por Dios y que Dios nos ha revelado este nombre maravilloso, maltratamos a nuestros hermanos o no podemos tener una conversación con ellos, ¿cómo van a llegar al conocimiento de la gracia de Dios y del nombre de Jesús? Así que me gustó mucho escuchar de cada uno de ustedes que tiene una mente bien amplia, que esa mente está cubierta con el amor del Señor. Y pues no quería solo salirme, sino que quería despedirme de ustedes porque tengo que trabajar mañana, van a ser las 12 de la noche. Pero, hermanos, un gusto poder estar con ustedes y que el Señor me los bendiga. Solamente quería aportar esto y gracias, hermano Cuellar, hermano Méndez, por todo lo que están haciendo. Amén, pastor, amén. Muchas gracias por sus palabras. ¿Alguien más desea compartirnos algo antes de terminar? ¿Todo bien? Joe, ¿está levantando la mano? ¿Quiere que oremos por usted o estaba señalando algo? No sé. Dijo el hermano Ron, ¿va a recibir a Cristo? ¿No? Hermano Joe, ¿no? ¿O sí? A ver, Dios le bendiga, Dios les guarde, buenas noches para todos. Pues una pregunta, sé que tiene que ver con unicidad o no sé si tiene que ver, pero para aprovechar la oportunidad, porque pues después vamos a hablar de otro tema, quería saber, de repente, porque también me puedan contestar, de por qué razón de por qué razón Cristo a veces utilizaba los productos
para referirse como que si estuviera hablando otra persona. ¿Sí? Fácil es decir... No le escuché, repita. Ajá, la repito otra vez. La pregunta que quiero en esta noche hacer antes de irnos, porque después de la próxima clase no vamos a hablar más de unicidad, y me da curiosidad, era por qué razón Cristo tenía que hablar en plural, o hablaba en plurales muchísimas veces, así como también singulares. ¿Sí? Ejemplo, nosotros moraremos en él, haremos morada. ¿Sí? Esas expresiones que utilizó Cristo en muchas ocasiones. Y pues quería saber el punto de vista del pastor Marco Tulio y de repente pues algún otro pastor. ¿Eh? Eso es todo. Para calentar un poco. Bueno, aquí hay 15 maestros de unicidad. ¿Quién le responde? Hay 16 participantes, pero dije 15 para salirme, para quedarme yo por fuera. A ver quién le responde. La pregunta es para el presidente, dijo directamente el señor Marco Tulio. La pregunta es para él. Ya le botó la de una, listo. Pastor Marco Tulio, ¿por qué Cristo en su manifestación como Cristo hablaba en plural? Dice el hermano Joe, nosotros moraremos, haremos. Está bien bonita la pregunta, pero para poder explicarle tengo que ocupar otro día, otro lunes. Pero le voy a decir algo. Casi siempre que usted ve esa manera de que el Señor se expresa, es por causa de las personas con quien Él está hablando. Para que ellos entiendan. Y hay una cosa bien importante que menciona la palabra Cristo. Nosotros ya no deberíamos de usarla porque lo que se le llamó Cristo fue al verbo. Cuando el verbo se hizo carne, dejó de llamarse Cristo y se empezó a llamar Jesús. Y cuando se usa el sistema plural, es porque hay mucha gente que no entendía que él era un enviado o no entendía lo que muchos hoy no entienden, que es la doble naturaleza de Dios. Usted lo encuentra orando al Padre, pidiéndole que no lo desampare y todas cosas, pero ya lo entendemos nosotros los del nombre, que es lo humano dirigiéndose hacia lo divino. Pero como le digo, para esto pues tenemos que gastar varios minutos, pero solamente es sobre todo con quienes está hablando en ese momento y está dando una enseñanza que entiendan que Él, como Dios, alimentó a multitudes con 5 panes, pero como hombre pidió de comer a la orilla del lago. Como hombre estaba dormido, pero como Dios se levanta a poner quieto el viento y al mar. Entonces lo que está tratando de enseñarle el propósito por el cual Él había venido y Él tiene que hablar de esa manera. Pero sería que hablamos de este tema en otra ocasión para poder extendernos mucho más, hablar sobre lo que es la doble naturaleza de Dios, que es lo que Él quiere que nosotros podamos entender. Ojalá que hay más por ahí que le quieran añadir a esto y ustedes sabrán. Sí, sería muy interesante, mi hermano Marco Tulio, en algún momento hacer un estudio sobre la palabra Cristo o sobre el ministerio como Mesías o como Cristo, porque sí tengo muchas preguntas sobre el tema. Tiene la palabra Pastor Cuellar. Amén. Entonces sí sería muy bueno hacer esa enseñanza más adelante para que nos explique un poco más sobre el tema y podamos analizarlo, porque tengo muchísimas preguntas sobre el tema del Cristo. Ahora, lo que dice yo es interesante, pero nosotros debemos de entender algo. En el momento en que el verbo se hace carne, en el momento en que Dios se manifiesta en carne a través de Jesús, Jesús mismo se sujeta a las leyes puestas por Dios. Las leyes puestas por Dios. La doble naturaleza de Jesús, el pastor decía la doble naturaleza de Dios. Creo que se confundió, o no sé si se dice así la expresión, aunque yo creo que todos la entendemos,
pero la doble naturaleza de Jesús es tanto lo divino como lo humano, es lo que nosotros entendemos por doble naturaleza. Entonces, en el tema de que Jesús como Cristo, como Mesías, o como enviado, o como el encargado de salvar la nación, el mundo, él se hizo hombre. Por lo tanto, se sujetó a las normas. El libro de los Salmos dice, a ti toda carne, orará a ti toda carne. Y si él era carne, él tenía que orar, porque obvio que iba a cumplir lo que él mismo había decretado para los hombres, para los seres humanos. Entonces, si él se hizo humano, se tenía que sujetar a esa situación. Entonces, como hombre, hablaba del Padre y hablaba de esa manera. Ahora, tocaría ver textos puntuales para poder analizarlos, pienso yo, pero pues todos entendemos la parte de la naturaleza, de la doble naturaleza, y sería de analizarlo como más a profundidad, porque surgen muchas preguntas, Pero en todo caso, hermano Joe, no se nos vaya a descarriar, recuerde que es uno solo, no son 3, ni 4, ni 2. No, yo sé, hermano Joe es más apostólico y por generación de generación es apostólico del nombre. Pastor Leo, sí, señor. Leo, no es que me equivoqué. Dije Esas- así porque para mí Jesús es Dios. Y cuando me refiero a Jesús, me refiero a Dios. Porque para mí Jesús es Dios. Ok. Es válida la expresión. Por eso decía, no sé si se equivocó o es así la expresión, la doble naturaleza. No, porque cuando yo me refiero a Jesús, me refiero a lo que dice Romanos 9:5, de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Entonces, es lo mismo, en diferentes maneras de expresarlo. Amén. Adelante. Sí, la revelación que tenemos es de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Hermano John, active el micrófono, hermano John. Sí, señor. Bueno, cuando vemos acerca de la pregunta que hace el hermano Joe, dice en el libro de los Hebreos, y Cristo en los días de su carne, o sea, se habla en los días de su carne, ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Cuando encontramos este texto y lo añadimos con el que citó del libro de los Salmos, porque a ti vendrá toda carne y orará en el tiempo en que puede ser hallado. Entonces se habla de esa naturaleza de Cristo en los días de su carne. Cuando hablamos de la doble naturaleza de Cristo, bueno, eso ha tenido un poco de debate entre si es una doble naturaleza, sino vemos en Cristo están las dos partes, o sea, la divina y la humana. Es ahí, la parte divina y la parte humana. Un texto que citaba el hermano que exponía la palabra. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, ahí está la parte divina, pero también estaba la parte humana, en la cual se estaba escondido en ese velo de carne toda esa gloria de Dios. Cuando vemos en el texto de Juan capítulo 14, donde el Señor les dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Como quien dice, no tengan miedo. Si ustedes han creído en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y voy pues a preparar lugar para vosotros. Es bueno tener en cuenta ese texto porque allí no está diciendo de que Él se fue a preparar moradas. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no las hubiera, entonces me iría a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también esté. Algo que tocábamos el miércoles es acerca de Dios, esto ya lo tenía planeado desde antes de la creación del mundo. O sea, las moradas ya están listas, porque la iglesia en el plan de Dios ya existía desde antes de la fundación del mundo. Esas moradas ya están listas. Y el Señor lo explica en ese texto.
Si así no fuera, me voy a prepararlas, pero ya están listas. Entonces, en esa forma del Señor hablar, lo uno para que los que estaban allí entendieran. Muchas veces el Señor lo dijo, incluso cuando la resurrección de Lázaro, cuando Él habla y ora, entonces Él dice, no digo esto porque no para que me estés oyendo, sino por causa de estos que están aquí. O sea, siempre se muestra esa parte. Aquellos que no creían realmente en esa manifestación de Él, aquellos que todavía tenían en duda, porque en las preguntas que siempre surgían, cuando sanó al cojo, cuando sanó al paralítico, cuando sanó al enfermo, cuando resucitó al... Entonces, cada que se hacía algo, Él de una vez les decía el por qué. O sea, se usaba estos contextos para mostrarle. Y es allí donde Él les decía, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle a levántate, toma tu lecho, o decirle tus pecados te son perdonados. Para ellos eso era un golpe duro porque sabían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Entonces dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y fuera de eso le dice, bueno, levántate, toma tu lecho y vete. Entonces esa forma del Señor mostrar su esencia tanto divina como su esencia humana. En su esencia humana estuvo sujeto. Hay un texto muy bonito en la Biblia donde dice que él mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Entonces, es un texto que tiene un pasaje que tiene un juego de palabras. Es un poco complicado cuando uno no lo sabe leer ni lo sabe interpretar, porque tiene un juego de palabras allí, donde nos empieza a hablar de que a él están sujetas todas las cosas. Luego dice, pero él mismo se sujetará. ¿A quién? A aquel que le sujetó a él todas las cosas. Luego dice de que él tiene todo bajo control, tiene todo sujeto bajo él. Entonces, ese es el juego de palabras que a veces tenemos, pero lo que hay que entender es que Jesucristo sigue siendo Dios. Amén. Eso es lo que hay que entender. Amén. Amén. Pastor Leo, Pastor Leonardo, qué pena que interrumpa. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente. Yo creo que debemos sacar un lunes para exponer ese tema porque hay 14 maestros. Entonces, ahorita si los 14 maestros opinan, vea, nos vamos aquí de vigilia. Entonces, para terminar, quiero presentar una petición a todos los pastores. Quiero pedirle favor a todos los pastores, si es posible, me manden un audio a mi WhatsApp o al grupo de seminario con el nombre Edgar Arévalo, dándole una voz de aliento. Este joven estaba apartado y ahorita mismo pues está en la clínica. Lo operaron por urgencia, tiene peritonitis, se le partió el vaso gástrico. Y entonces ese joven tuvieron que operarlo, le rajaron toda la barriga para poderlo limpiar y le habían dado salida hace 3 días, 4 días, pero hoy se lo llevaron nuevamente para la clínica porque los puntos se le estaban abriendo y tienen que hacerle otra cirugía. Entonces este joven se ha reconciliado con el Señor, pero anda bastante asustado, anda preocupado porque pues había desaprovechado el tiempo en el Señor y lo ve uno como con esa angustia de que se va a morir. Entonces me gustaría que los pastores, si es posible, con su nombre, de dónde es, una voz de aliento al hermano Edgar Arévalo, porque se lo voy a hacer llegar a su WhatsApp por medio de su mamá y él escuche ese audio y podamos ayudar a restaurar esta alma para el Señor. Gracias, mis hermanos, por su apoyo y de verdad que se lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén, pastor. Por favor, escríbanos en el grupo el nombre de la persona, porque a veces se nos olvida. Entonces, por favor, escríbalo ahorita que terminemos para nosotros tenerlo en memoria y poder hacer el audio con mucho gusto, pastor. Sí, para terminar, por eso el pastor decía la diferencia entre monoteísmo y unicidad, ¿sí? No solamente somos monoteístas, sino que somos unicitarios. Ahí son dos temas totalmente, parece que fueran lo mismo, pero son 2 temas diferentes. Entonces el pastor hace hincapié en ese punto. Hay mucho que hablar, hay demasiadas cosas que hablar y lo importante es que tenemos los principios básicos
de la unicidad de Dios. Amén. Para todos nosotros Jesús es Dios. Y si alguno tiene alguna duda de eso, entonces pues podemos orar por usted hoy para que se convierta al Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo doctrinamos. Lo doctrinamos. Amén. Ya cómo interpretamos un texto, cómo analizamos un texto, cómo vemos un texto. Yo soy de los que digo que yo demuestro la unicidad de Jesús o la unicidad de Dios a través de Jesús desde el Antiguo Testamento. No me baso casi en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento nos debemos demostrar esa unicidad de Dios, porque Él lo manifestó, porque Él lo dijo claramente desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hay textos bíblicos que nos ponen a analizar muchas cosas por las variaciones que han tenido algunos textos bíblicos. Entonces, hoy por ejemplo, textos que yo antes usaba en el Nuevo Testamento para hablar de Jesús como Dios, ya no los puedo usar porque por allá hay otra versión que me dice lo contrario, hay un estudio que me dice lo contrario, pero tengo que basarme al Antiguo Testamento. Y lo bueno es que el Antiguo Testamento tiene toda la base para decir que Jesús, el Mesías, el Cristo, Jesús es Dios. Amén. Vamos a orar, mis pastores, mis hermanos, porque sí, ya está buena la vigilia, pero el hermano Alexis ya quiere ir a descansar. Hombre, me extraña el todo guajiro que es. El guajiro duerme tarde, ¿no? Aquí estábamos hablando con mi esposa que cuando llegue usted al aeropuerto le revisan la maleta a ver si la trae llena de pupusas. De pupusas. Amén. Bueno, yo sigo aprendiendo y escuchando, gloria al Señor. Ya. La gente mancitas ahí, yo tengo que aplicarle Judas capítulo 1, versículo 3, porque me salen unos rebeldes, pero estoy aprendiendo. Amén, pastor. Una de las cosas bonitas para uno entender esa manifestación de Dios en carne o la esencia de Cristo es estudiar el tabernáculo. Es una de las cosas más hermosas. El hermano Oscar, yo creo que ya, hermano Oscar Omar, yo creo que ya nos puede dar esas clases del tabernáculo porque sé que se estaba capacitando fuertemente en estos días y tiene buen material de eso. Así que ese va a ser nuestro maestro de tabernáculo. Yo creo que ya tiene todo ese seminario. Se los voy a mandar en PDF, así los estoy recibiendo. Ya tengo 3, creo. Bueno, ya desde que está más normal esto, ya tengo 3 sábados que no he podido ir a ese seminario, pero igual a rato les mando ahí el link. Están muy buenos. Tiene que enseñárnoslo, no solamente enviarnos porque quedamos con el documento y no lo entendemos. Tiene que enseñárnoslo. Así que, si no, ¿a quién le vamos a hacer guerra, pues? Muy pronto va a ser el maestro de tabernáculo acá porque sé que tiene buen material ahí. Muy bien, mi pastor. A terminar, yo sé que nos alegramos mucho de poder estar aquí. Ya se me va a acabar la otra giga. Ya me llegó el mensaje de que se va a cortar. Entonces vamos a terminar en este momento. Vamos a pedirle aquí a un pastor que esté con nosotros, a ver, que haga la oración final. Amén, amén. Vamos a pedirle al hermano, a ver por aquí, hermano Manuel Pavón, no lo hemos escuchado, hermano Manuel. Háganos la oración para finalizar ya este tiempo, mi hermano Manuel. Amén, hermano, gracias al Señor por esta tremenda noche que hemos tenido. Bendiciones a todos los pastores, bendiciones a cada uno en su lugar donde Dios lo tiene, donde está predicando la palabra del Señor. Y es una alegría reunirnos cada lunes. Me siento muy contento, alegre. Me siento que no estoy solo. Siempre siento que estoy con muchos pastores a mi alrededor. Así que saludos a cada uno, a cada pastor, a cada lugar donde están predicando. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, hermano Marcos Tulio, por esa palabra que nos trajo. Vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, Dios mío, por habernos dado, Señor, de tu palabra, por habernos alimentado, Señor, con tu palabra,
Gracias, mi Dios, porque eres un Dios, Señor, que todo lo surte, que todo lo hace, Señor, que todas las cosas que has hecho bien en nuestra vida. Gracias por el ministerio de cada uno de los pastores, de estos varones, de estos hombres que predican tu palabra, que predican tu nombre, que predican ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por habernos dado este tesoro en nuestras manos, ese nombre glorioso, esta doctrina, esta palabra poderosa, Señor, una palabra profética segura que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta impactante palabra. Cada día que nos hablas, cada día que nos ministras, que te dejas sentir en nuestra vida, Señor. Gracias por esta confraternidad de pastores, por cada pastor en cada uno de sus lugares, sus países, sus ciudades, Señor. Bendice, Señor, a cada pastor. Bendícenos a todos, Señor, y en esta noche te damos muchas gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pastores, antes de terminar, quiero darle la palabra a hermano Mario Portillo. No había visto que él estaba pidiendo la palabra. No lo había visto y quiero darle la palabra en este momento antes de que nos vayamos. Ya se fue, ya no está. Me acaba de escribir por WhatsApp. No hemos terminado y ya se fue. Bueno, listo. Toca explicarle a los pastores cómo se puede levantar la mano y cómo se puede activar el micrófono para pedir la palabra antes de que salgamos. ¿Listo? El Señor Jesús me les bendiga, pastores. Hasta la próxima enseñanza. Muchas gracias.